hemos invitado al abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista, catedrático de la UNAM, a quien damos la bienvenida, por supuesto, amigo de esta casa. Te lo agradezco, Pepe. Siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia de Radio Fórmula. Abogado, ¿es posible, es viable la propuesta del presidente sobre los fideicomisos desaparecidos, darle esos 15,000 y tantos millones de pesos, destinarlos pues a los fondos de ayuda a los damnificados? Creo que es un anzuelo político, porque ¿quién se va a oponer a un acto de esa naturaleza noble? Jurídicamente no es viable, porque todo el dinero que tienen los entes públicos está perfectamente destinado y por la voluntad de una persona que, por más bondadosa que sea alguna iniciativa, alguna propuesta, no se puede estar destinando recursos, y mucho menos si estamos hablando de los fideicomisos, porque además ya hay una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación para poder extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es decir, equivale a 15,000 millones de pesos. Y esos 15,000 millones de pesos, en los artículos transitorios, que son, por decirlo coloquialmente, las letras chiquitas de cómo se va a empezar a utilizar ese dinero, se indica que debe de haber 120 días hábiles para que se puedan llevar a cabo todas las acciones para extinguir los fideicomisos. Es decir, una vez aprobado por el legislativo la extinción de los fideicomisos, tiene que haber un lapso de 120 días hábiles. Es decir, nos vamos al mes de mayo, que sería el tiempo en el que el Poder Judicial tendría que llevar a cabo las acciones para extinguirlos. En el supuesto caso que se llevaran a cabo, y ahorita digo por qué el supuesto caso, este recurso tiene que ir destinado a la Tesorería de la Federación, quien a su vez lo pondría a disposición de la Secretaría de Hacienda, y Hacienda lo tendría que destinar para el cumplimiento de programas del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, por ley ya está perfectamente destinado hacia dónde deben ir los recursos de los fideicomisos. El hecho de que el presidente de la República diga, ¿saben qué? Que esos recursos se vayan para los damnificados, sí, estamos generando ahí un problema jurídico, porque así nada más por la voluntad del presidente no puede destinar, no es el dinero que él tiene en su bolsa, bueno, él no tiene, ¿verdad? No es de él, además. Además no es de él. Entonces, el hecho de que le haya enviado este mensaje o este dardo envenenado hacia el Poder Judicial, pues a lo mejor todo el mundo pensaba que era el momento para darle otro golpe al Poder Judicial, porque iba a decir que no. Pero ahí, digamos... Hubo mucho colmillo presidencial al mandar ese mensaje, porque, a ver, quienes no estamos enterados de la técnica jurídica, como es tu caso, diremos, pero ¿cómo se va a oponer la ministra presidenta de la Suprema Corte a una causa tan noble, cuando ignoramos el fondo que tú estás dando? Absolutamente. Y para esto, la verdad es que nos sorprendió la respuesta de la ministra Norma Piña, pero es una respuesta... ¿Qué no aceptó ella? Es que la respuesta de ella, la verdad es que es ambigua y es general, porque ella en su carta expresamente dice que le parece buena la idea que los recursos de los fideicomisos públicos, es decir, de todos, no solamente los del Poder Judicial. Y luego, por otra parte, dice que el Poder Judicial tiene que garantizar los derechos de los trabajadores, derechos que provienen de esos fideicomisos públicos. Y luego la ministra dice, vamos a dialogar institucionalmente para conocer, lo voy a decir con mis palabras, las letras chiquitas de cómo se va a llevar a cabo la instrumentación de esa propuesta del presidente. Pero resulta que el presidente al día siguiente empieza a decir algo que no dijo la ministra. Celebro mucho que la ministra haya aceptado que se destinen esos 15,000 millones de pesos. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Pero esto también es parte del presidente para estar presionando política, mediática y socialmente al Poder Judicial, porque la ministra no puede disponer de esos 15,000 millones de pesos, porque son recursos para garantizar derechos adquiridos de los trabajadores, por una parte. Por la otra, la ley ya dice que esos recursos tienen que destinarse a la Tesorería de la Federación para que se los mande Hacienda y Hacienda al Plan Nacional de Desarrollo. Aquí no entra en juego la Cámara de Diputados, que dispone justamente los recursos para los gastos. El tema es que en el caso de la Cámara de Diputados los puede disponer en el presupuesto de egresos que está a punto ya de que empiece a ser discutido y aprobado por la Cámara de Diputados, por una parte. Por la otra, si quiere disponer la Cámara de Diputados de los recursos de los fideicomisos, tiene que reformar la reforma. Porque, como comentaba, estamos hablando de que específicamente el dinero de los fideicomisos, en el caso de que se extingan, tiene que enviarse a la Tesorería, luego a Hacienda
y ya. Pero ahí estamos en el punto de que hay una suspensión de un juez. Exacto, a eso iba. Hay una suspensión del juez Juan Fernando Luevano, quien dice, a ver, momento, cálmense, señores, no se derritan granizos. Primero vamos a ver si procede jurídicamente el amparo colectivo presentado hasta el momento y las eventuales controversias constitucionales que pueda haber alrededor de esto, y luego decidiremos si proceden o no proceden, si procede la reforma que se hizo en la Cámara. Efectivamente, en este momento hay cuando menos una suspensión con el propósito de que se paralice cualquier acto tendiente a la extinción de los fideicomisos. Son intocables esos recursos ahorita. En este momento hay una suspensión de carácter provisional, porque la próxima semana se va a llevar a cabo una audiencia para determinar si esa suspensión se convierte en definitiva, es decir, todavía no se resolvería el fondo del amparo, pero sí implicaría que por una orden judicial se esté deteniendo cualquier acto tendiente a eliminar los fideicomisos. Eso con independencia de que la oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores presenten acciones de inconstitucionalidad que tendrán que resolverlos la Corte en única instancia. Es decir, las acciones legales para que se pueda declarar la inconstitucionalidad de esta extinción de los fideicomisos ya está en curso prácticamente, y eso será cuestión de tiempo, en donde yo no tengo ninguna duda de que la Corte en su momento declarará la inconstitucionalidad de la extinción de esos fideicomisos. Por lo tanto, ese recurso no se podrá tocar. Pero también hay que decirle a las personas que el gobierno federal, a través del presidente, ha dicho que tiene todos los recursos para apoyar a los damnificados. Y si es así, esto considerando que se eliminó el Fonden, pero bueno, si es así, ¿para qué están insistiendo en utilizar los recursos? Porque es el manejo político lo que hay atrás. Exactamente, llegamos a ese punto, Pepe. Pues te agradezco mucho, Francisco, que nos hayas ayudado a tratar de entender todo lo que hay atrás de esta. Es una maniobra política. Absolutamente lo es, y también ya que intervino la Secretaría de Gobernación para crear un comité entre los tres poderes, que al final, jurídicamente, un acuerdo no puede ir más allá de lo que diga la ley. Muchas gracias, Francisco. Seguiremos consultándote si nos permites. Por supuesto, con todo gusto, Pepe. Muy buenas noches. Como siempre, bienvenido. Él es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, es abogado constitucionalista, Francisco Burgoa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.